Pues mi querido Gus, bienvenido. ¿Cómo estás? están, chicos? Qué gusto estar con todos ustedes. Hola, Gus. Es que todos queríamos conocer estos animales, Gustavo. Así es. Hurones. A mí me encantan, ¿eh? Hurones, una Hurones. mascota que en la parte de popularidad de nuestro país está pues en tercer lugar después del perro y de los gatos. puedo creer. Así ¿En serio? es, ha crecido Sí. muchísimo su popularidad, su demanda y también pues es importante saber sus cuidados al respecto. Muy bien. Algo que bueno, seguramente ya notaron es este aromita tan característico Sí, que tiene tienen. un olor muy ¿A ¿A qué particular. huele, Gus? Hurones. ¿Por qué huele tan...? Penetrante. Particular. Fuerte, Particular. olor Es penetrante, fuerte. diría A mí yo. me gusta la verdad el aromita porque es como, pues no sé, yo siento como un poco como a papitas fritas, como algo así, no sé. A papitas fritas. No te lo vayas a comer, Gustavo. O sea, Espérate. no sé, me gusta como el aromita. Es un aroma que es muy característico de los hurones. Pertenecen a la familia de los mustélidos, como también son los zorrillos, que tienen esta característica, pues bueno, tienen un aroma muy especial, que en particular lo utilizan como modo de defensa. En el caso de los hurones, a pesar de que ya llegan a nuestro país esterilizados y operados de las glándulas que tienen, las glándulas anales, que es donde tienen más este aroma Sí. más fuerte, Sí. de todas formas, ellos en toda su piel tienen otro tipo digamos que producen Es un humor, aceitito ¿verdad? Natural. que exactamente les da este No es aroma tan desagradable, es característico. penetrante, pero no es desagradable. No, nada desagradable. Exacto. Aprendes a quererlo, como que te gusta. Huele a hurón. Exacto, es que huele a hurón. Tú puedes decir cuando... Es un gusto adquirido. Huele a hurón. Sí. Es muy importante que sepamos que, bueno, estas mascotas, ahorita ya hay más médicos veterinarios especializados en ellos que requieren vacunas especiales para hurón. Se vacunan contra la rabia y contra el moquillo especial para hurón. Y también se desparasitan una vez al año, por favor. Ajá. Son animales que son carnívoros, aunque comen de todo, pero su dieta básica es carnívora. Entonces, hay croquetas especiales para hurones. Ya. No es necesario que comencemos a prepararles dietas en casa. No, hay croquetas especiales, que eso también es muy importante, que sean de la raza, que sean para hurón. Muchas veces muy les damos bien. para gato, No. pero eso les puede traer problemas a lo largo. ¿Cuánto viven ellos? Tienen un promedio de vida de 8 a 10 años, o sea, sí son mascotas. ¡Wow! longevas. Exactamente. Oye, ¿y son adecuadas para los niños en casa? Siempre y cuando estén con la supervisión de un adulto, o sea, no es un juguete, recordemos eso. claro. Y generalmente los niños, por lo pequeño que están, van a querer jugar con ellos, jalarlos. Y están Los bien hurones bonitos. tienden a morder un poquito, pero no porque sean agresión, sino porque también comienzan a probar y a conocer su entorno y a Sí. conocer tu aroma a través de la mordida. Entonces, Sí. imagínate, un niño pequeño sí lo puede lastimar. Es más por jugar que Es realmente más por ser por jugar. agresivo. ¿Y puedes tener uno o es recomendable tener la pareja? Es recomendable tener la pareja para Ya. que jueguen, para que se Sí. diviertan todo el día y pues bueno, siempre investigar antes de adquirir cualquier tipo de mascota, en este caso exóticas. Hoy son amigables con otros tipos de mascotas. Si yo ya tengo un perro y llega un hurón, Sí, pero Sí, no es mira, lo Juan, mismo, ¿para qué? nada más chéquenlos Ahí está porque a la veces también lo acarician, ¿no? puede haber agresión. Me lo voy a quedar, Ok. ¿oíste? Son muy lindos. muy Pues bonitos. muchas gracias, Gustavo. Mira, ya se vino aquí conmigo este